Muy buenas noches a todos y todas las que se convocan en esta noche de conocimiento por parte del Centro de Estudios Justicia Pro Mujer. Reiniciamos este programa con un sentido académico, un sentido de apoyo a esas mujeres que quieren renovarse, renovar su perfil profesional, buscar opciones de empleo diferente, encontrar conocimiento en áreas que quizás antes no habían tocado. Y por eso hoy nuestra invitada es muy especial. Está con nosotros la doctora Adriana Ortiz Castañeda. Adriana es abogada de la Universidad Externado de Colombia, es consultora en responsabilidad social empresarial y secretaria general de juntas directivas y gobierno corporativo. Es secretaria general de juntas directivas, de asambleas de accionistas, es miembro de comités consultivos de gobierno corporativo y estrategia empresarial financiera y de gobierno corporativo y políticas empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá, consultora también de gobierno corporativo y RSE, que es responsabilidad social empresarial a nivel nacional, implementando las buenas prácticas que son vigiladas, por así decirlo, por el Banco Mundial y el gobierno suizo. Fue también miembro del Comité de Insolvencia Empresarial de la Superintendencia de Sociedades por muchos años y se adelantó procesos ante esa superintendencia en materia de liquidación forzosa administrativa de las entidades financieras. Es extensa su hoja de vida, pero fundamentalmente es una mujer muy empoderada y valga la redundancia de esta palabra que ya en bastantes ocasiones se ha vulgarizado, pero que es importante porque es una mujer que es consciente de la importancia de la participación en el mundo corporativo. Así que le damos la bienvenida a esta excelente profesional que es Adriana Ortiz Castañeda. Bienvenida, Adriana, a este programa. Buenas noches a todos. Mónica, te agradezco muchísimo esta participación y para mí es un honor participar en tu programa y estar aquí de pronto dando esas experiencias como mujer y como me he desempeñado durante este mundo empresarial y decirles a las mujeres que es algo que de verdad te da mucho significado porque nosotras como mujeres tenemos mucho que aportar a este mundo empresarial, a este mundo de juntas, a este mundo de organización, no solamente privadas, sino también públicas, en donde el poder decisorio y el poder de transparencia de una mujer siempre está encaminada a que la estructura o la estrategia de la compañía pueda seguir avante y pueda ser más organizada en su interior. Muchas gracias por estar acá, por invitarme. Muchas gracias. Adriana, es que esta participación de las mujeres en el mundo corporativo es un tema que hablábamos previo a esta grabación, es un tema que parece un mundo exclusivo y lo que queremos mostrar con este programa y con tu apoyo para que nos ilustres sobre varios de los temas de gobernanza es que es un mundo en el que cualquier mujer puede entrar si se prepara, si se capacita, y esa es la misión del Centro de Estudios Justicia Pro Mujer, preparar a las mujeres para participar en equidad dentro de estos mundos corporativos, en este mundo empresarial. Así que si te parece, Adriana, empecemos haciendo varias definiciones, que nos des varias definiciones o que nos ayudes a comprender de forma muy sencilla, que sea asequible a todas las que nos están escuchando, a todos y todos. ¿Qué es gobernanza? Gobernar. Yo como le digo a todas las personas y también a mis estudiantes, si yo no organizo mi casa adentro, no sabría cómo yo dar una imagen exterior. La gobernanza, ¿qué es? Organizar esta empresa internamente, definir claramente
cuáles son esos órganos de gobierno con sus funciones y que esas funciones sean a la vez equitativas, que cada uno pueda diferenciar a través de esas funciones que deben de estar claramente establecidas en unos estatutos o pueden ser formales o informales, pero que se dediquen a la estrategia, a la comunicación interna, tanto de los empleados como de los accionistas, los propietarios de una empresa y como los stakeholders, que son ellos aquellos importantes, que son esos terceros que no están a diario dentro de la empresa, pero que son afectados por las decisiones que se toman dentro de ella. Gobernar es estructurar, gobernar es dejar lista cada una de las funciones que se debe tener dentro de una organización, sea pequeña, sea mediana, sea grande, sea financiera. Cada una debe tener sus funciones y sus políticas claramente establecidas. Ese entonces, podríamos decir que una planeación, o cuál es la diferencia entre gobernanza y la planeación estratégica que se debe manejar en toda empresa o incluso dentro de un emprendimiento, Adriana. Mira, dentro de un emprendimiento, siempre que me hablan o me dicen que están haciendo un emprendimiento, siempre les comento, primero organícese qué quieren, ¿cierto? Porque para organizar, para hacer un emprendimiento, tenemos que saber qué objetivo maneja, a qué parte me voy a focalizar. Entonces, lo primero que yo le digo al emprendedor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres ajustarte? Entonces, ¿cómo te quieres organizar? Una forma estructurada es estar formalizado y generar o crear una sociedad, ¿cierto? Entonces, esa sociedad que tú creas, que la mayoría la crean con un socio único que soy yo o es cualquier persona, cualquiera persona que quiera emprender, por lo general crean una sociedad SAS. El hecho de crear la sociedad no es tanto la dificultad, porque la mayoría, y desafortunadamente te lo comento, Mónica, y para que sepan, las cámaras de comercio o por internet, ustedes pueden buscar cómo pueden crear una empresa. Sin embargo, de eso no se trata. Se trata es que busquen el asesoramiento adecuado de qué es lo que yo quiero para mi empresa y cómo lo quiero moldear. A medida en que yo vaya organizando mi empresa estatutariamente, porque la gobernanza va con un régimen estatutario y bajo las normas del Código de Comercio, dependiendo de la actividad a la cual yo me voy a enfocar. Y una vez teniendo en cuenta mi estructura interna, que es la conformación de mi sociedad, llámese el dueño propietario, que va a tener un representante legal, ese representante en su oportunidad y con el desarrollo de su negocio puede ir implementando las instituciones de gobernanza que requieran dentro de su desarrollo, como puede ser una junta directiva, un comité, un consultor, un consejo directivo, si no quiere una junta como tal, pero alguien que lo administre, alguien que mire cuáles son las actuaciones, porque muchas veces, y lo hablo de la experiencia, cuando son únicos propietarios, son los que lideran la empresa y hacen todo dentro de la empresa. Entonces se pierde ese rol, esa objetividad, y es allí donde no fracasan o se fracasan todos estos emprendimientos empresariales que solamente duran 1 año, 2 años o 3, pero no ha habido una organización interna en donde ese propietario se quita su gorrita de ser gerente y debe él administrar cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su estrategia, cuáles son sus órganos financieros, a dónde quiero ser enfocado, cuál es mi red de marketing, ¿cierto? Entonces, es importante que cuando yo o cuando las personas empiecen a organizar su empresa, sepan qué quieren hacer. La estrategia va encaminada, Mónica, y a todas, va encaminada a lo que yo quiero para mi sociedad. Va encaminada a una estrategia que debe ser fuerte y encaminada dentro de los órganos societarios y dentro de esa gobernanza que debe cumplir con esa estrategia. No me puedo guiar de lo que yo tengo determinado dentro del objeto de mi compañía, ¿cierto? No sé si con eso te quedó claro o hay alguna otra.
En el punto de el emprendedor está perfectamente claro, pero entonces pasamos al punto de estas empresas que requieren gobernanza, como tú lo has dicho, requieren tener unos órganos, por así decirlo, de administración y de control diversos a lo que puede ser el propietario de la empresa. ¿Qué pasa en Colombia, en donde la mayoría de empresas son empresas familiares, en donde yo mando, yo hago, yo administro, es el diario vivir y no quieren delegar? ¿Cuál en tu experiencia ha sido el cortapisa para poder emprender una gobernanza sana con empresas familiares? Muy bien, excelente pregunta, Mónica. De hecho, casi el 95 o el 80% de nuestros empresarios son empresas familiares. Hace poco se ha comenzado con una diversificación de terceros que quieran crear empresas o inversionistas. Lo importante de estas empresas familiares, de lo que tú tocas, hay dos situaciones claras. Una, cuando es una empresa que lleva mucho tiempo, en donde el líder propietario, el que ingenió su empresa, es aquel que ya es el que se está retirando, el abuelo, el director, que ya quiere tener una pensión. Es allí donde necesitamos, y antes de crear la empresa, la sucesión del directorio. Creamos en gobierno corporativo ese proceso, o sea, dentro de mi experiencia y dentro de lo que he elaborado de mis buenas prácticas de gobierno corporativo y de aquellas empresas que hemos asesorado en familia, enseñarles a las empresas cómo pueden hacer esa sucesión de directivos. No todos los familiares les interesa la empresa. He visto a muchas empresas que tienen diversidad de hijos y ninguno quiere saber de su compañía. Les interesa es prácticamente que les lleguen sus utilidades, pero no quieren saber. Entonces, es importante que el dueño, el empresario, se desligue y comience a determinar que yo me puedo morir en cualquier momento. ¿Y qué pasaría con la empresa? La empresa va a parar. Entonces, ¿qué me va a suceder? Empezar a capacitar dentro de su entorno, dentro de su interior, a aquella persona que puede ser su sucesor o director. Llámese el más cercano, llámese aquel que conoce la empresa desde abajo. Conozco empresas, he tenido la experiencia en varias empresas, que desde el mensajero que comenzó y empezó a ascender en su empresa y empezó a conocer el desarrollo y el objeto de su empresa, hoy en día es el representante legal, el CEO de la compañía. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos o lo que yo hago con unas implementaciones de buenas prácticas de gobierno corporativo, empezar a hacer ese estudio sucesoral. Cuando estamos con las empresas nuevas, Mónica y a todos, no tengan miedo, porque igual ustedes están comenzando, comienzan en ese mundo empresarial y comienzan con un órgano y que van poco a poco organizando esa empresa con terceros o con los mismos familiares a través de protocolos de familia, ¿no? Que esa es otra experticia totalmente distinta a la de gobierno corporativo, ¿no? Son similares en algunos puntos, pero cuando hablamos de empresas grandes familiares, en donde son muchísimos intereses colectivos familiares, nos toca hacer un tipo de protocolo de familia. Pero creo que de pronto con eso te pude dar alguna claridad en relación a los dos puntos. Sí, ahí ya empezamos a arrojar luz a ese tema de la gobernanza y de la necesidad de crear esos órganos, en principio de administración, preparar a los sucesores en el tema de empresas familiares. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y esta es otra pregunta bastante capciosa, Adriana, frente a, insisto, en las empresas familiares, en una sociedad que culturalmente ha sido machista, para podernos enfocar en el tema de equidad de género específicamente, en donde los que creaban empresas eran los padres, los abuelos, los bisabuelos, y eran los hombres los que se encargaban de gobernar esa empresa. Habría una barrera cultural frente a la administración o a la gobernanza realizada por mujeres. ¿Tú qué experiencia has tenido en ese sentido? ¿Cuáles han sido las dificultades que se pueden encontrar? Pero yo no quiero centrarme en dificultades, yo quiero centrarme en los ejemplos como el tuyo, que eres una mujer, que has podido participar en estas juntas directivas
y que has podido acceder a ello. Sin embargo, sí hay que llamar la atención frente a que la mayoría de empresas en Colombia son creadas por hombres y han sido creadas sobre todo las más antiguas por hombres. Ya hoy en día hay una participación importante de mujeres por parte en el mundo corporativo. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a eso? Sí, mira, Mónica, ha cambiado, la cultura ha cambiado. Hoy en día tenemos un porcentaje mayor de mujeres. Hay mujeres más capacitadas en formación de juntas directivas. Dentro de mi experiencia, a mí me abrió muchísimo la puerta el hecho de estar en el sector financiero, ¿sí? Entonces, en el sector financiero, trabajé con parte en una entidad bancaria, en liquidación, ¿no? En donde éramos muy pocas las mujeres que interactuábamos. Yo ingresé como parte de asesora jurídica en esa entidad financiera, dos entidades financieras en liquidación grandísimas, puedo nombrarlas: el Banco Andino en liquidación, el Banco del Pacífico en liquidación y la Caja Agraria en liquidación. En el momento de ingresar, el gerente liquidador, mira que con una concepción muy amplia decía: yo quiero una mujer dentro de mi oficina jurídica, ¿sí? Entonces, cuando ingresé y vi el potencial en el sentido de apoyarlo a él en todas esas actuaciones jurídicas ante Fogafín, ante la Superintendencia Financiera, ante la Superintendencia de Sociedades, todos los procesos de liquidación y concordatorios donde existen juntas asesoras, yo era sus ojos allí. Entonces allí aprendí y es algo que las mujeres hoy tenemos la capacidad, porque ya todas tenemos una profesión. Y el solo hecho de tener esa profesión y nosotras como mujeres empoderarnos dentro del sector empresarial o el sector público, que también está muy fuerte con el empoderamiento de mujer, porque ya hay muchas mujeres directivas y tenemos muchos casos. Para mí ha sido al principio muy duro. Y sí les voy a contar mi experiencia, una experiencia en que cuando llegaba a las juntas asesoras de la liquidación del banco, todos eran hombres. Y no les gustaba cuando yo iba, porque era de aquellas personas que eran muy incisiva en la parte financiera y en la parte de cuidar los activos de la compañía. Y a ellos les molesta. Y esa es una estrategia que tenemos las mujeres. Las mujeres tenemos esa parte de transparencia que hace el gobierno corporativo, porque es la transparencia, la sostenibilidad y el enfoque estratégico, que es mucho más fácil que lo tenga la mujer más que el hombre, porque la mujer va más centrada y es capaz de presentar una propuesta objetiva y sacar adelante un proceso. Entonces, esa es una de mis primeras experiencias. No fue muy fácil cuando iba a las reuniones de juntas asesoras en la Superintendencia de Sociedades, y siempre era complicado, no les voy a decir, pero poco a poco me fui ganando la confianza y ya me decían: llegó la dura en las juntas asesoras del Banco Andino. Si llega esa doctora, es como que hay que tener en cuenta los estados financieros, lo que es los estados de resultados, la transparencia empresarial, que estuviera muy clara y definida. Esa dentro de mi experiencia. Hoy en día tenemos varias empresas con mujeres y muchas emprendedoras, muchísimas. Hay varias en Bogotá. Tengo una empresa de una mujer que la constituyó, es la dueña, es USAS, y ella actualmente es textil la empresa, pero una señora empoderada y sabe muy bien y ha aprendido mucho de la organización interna de la empresa. El asesoramiento de juntas directivas es algo importante. Hoy en día es como una academia de formación. Yo me formé con IFC, con el instituto, con IFC y con el gobierno suizo, y con Confecámaras a través de las cámaras de comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Pereira. Fuimos un grupo de mujeres en donde fuimos capacitadas para poder organizar internamente este tema de consultorías. Y lo curioso es que la mayoría éramos mujeres, no había hombres. Entonces era muy poco la participación de los hombres. Había mucho contador, pero había más abogadas y administradoras de empresa.
Pero hoy en día, Mónica, sí te quiero comentar, y a todos, que nosotros tenemos una fuerza muy grande en el mundo empresarial. Creo yo que no solo empresarial, sino a nivel mundial, en el sentido que la mujer tiene más representación. Ha tenido ese carácter más representativo de objetividad, de poder ser más claras en sus decisiones y en poder orientar mejor las decisiones en las juntas directivas y poder enfocar claramente el objetivo estratégico de la compañía. Eso, pues, en cuanto a la participación de lo que yo he realizado en esos comités, en las juntas, como secretaria general de juntas, porque también manejo las secretarías de las juntas, en donde estoy atenta cuando no funjo como miembro de junta externo, sino como aquella secretaria que está dentro de la organización de la empresa, de que no se salgan de los parámetros, de los órdenes del día, de las situaciones que se deben presentar en los conflictos de las asambleas con los propietarios, con los accionistas, con los mayoritarios, con los minoritarios. Entonces es importante ese alineamiento. Entonces creo que tenemos mucho auge hoy en día. Ya es más fácil el empoderamiento. Si ustedes pueden ver las estadísticas actualmente, la ANDI sacó ahorita un porcentaje en el mes de mayo en donde había mucha más representación de juntas directivas, de mujeres en juntas directivas. Ya había un crecimiento de un 40%. Este año disminuyó un poco. El año pasado habíamos más mujeres miembros de junta directiva, pero estábamos mirando qué era lo que estaba pasando con la situación de por qué la disminución de un año al otro con relación a ese porcentaje que no fue tan favorable este año con los miembros de juntas directivas, con las mujeres en las juntas. No sé si con eso, Mónica, he podido darte un poco más de... Perfecto, Adri. Es claro, pues los retos, pero también la participación constante de las mujeres en estas esferas. Ha sido increciendo, como se dice, a la participación, ha venido aumentando así como tú lo dices, pero yo creo que es importante darle tips a nuestras oyentes, a nuestras pues a las personas que están aquí escuchando este programa para que haya como una utilidad específica. ¿Cuáles serían los tips si hay aquí mujeres que quieran participar en este mundo corporativo, que quieran prepararse? ¿Cuáles son los pasos? Tú dijiste, yo hice un curso para consultora. Danos un poquito las herramientas para que estas mujeres que nos están escuchando en este momento y quizás ser un poco, sí, me gusta el tema de corporativo, pero no sé cómo meterme, tengan una idea de cuáles son los pasos que deben seguir, Adriana. Gracias. Claro, mira, primero, verificarte, o sea, si son dueñas de una empresa, si no son dueñas, verifíquense ustedes cómo están por dentro, verifiquen sus estatutos, miren estatutariamente cómo están. Verifiquen si las funciones que se encuentran dentro de sus estatutos están acordes al desarrollo actual de su empresa. Si existen actividades dentro de su empresa que no están documentadas o que las hacen, pero no se encuentran consagradas dentro de sus estatutos. Entonces, esa sería una de las formas de comenzar a hacer esa gobernanza empresarial. Entonces, ustedes miran, hacen el análisis, qué tengo, qué no tengo. Miro mi estructura, esa estructura interna, mis empleados, mis políticas remuneratorias, mis políticas legales, mis políticas internas laborales, mis políticas ante los entes de control, hago un mapa de riesgos, verifico ese mapa de riesgos cómo está. Ese mapa de riesgos que son esas alerticas, esos semáforos que me dan a mí entender si los estoy cumpliendo o no. Esa es una parte de empezar a mirar esa gobernanza internamente. Pero no solamente en gobernanza en cuanto a esos estatutos, Mónica, sino también a esos stakeholders que están involucrados, esos terceros. ¿Dónde está ubicada mi sociedad? Mi sociedad está en una parte residencial o mi establecimiento o mi actividad comercial está en una parte residencial. ¿Qué pasa con esa parte residencial? Estoy afectando a unos stakeholders
de pronto con alguna, si mi fábrica o mi empresa se dedica a actividades ambientales que puedan estar afectando el entorno social, entonces, ¿qué normatividad me están facultando? O sea, como mi empresa la tengo dentro de esa parte residencial y estoy afectando esa especie ambiental, determinar esas normas jurídicas internas que expide el Ministerio del Medio Ambiente para saber si la actividad que yo estoy realizando dentro de mi empresa está afectando socialmente a esos terceros, a esa comunidad, ¿sí? Si la actividad que realizo afecta internamente, externamente a esos terceros, obviamente está afectando la convivencia y va a ser algo grave para mi empresa. Importantísimo determinar esto y te lo traigo a colación, Mónica, ya que me hablas, porque hoy en día la gobernanza, uno de los tics importantes, y lo van a escuchar mucho, es el tema de gobernanza no es solamente gobernar, sino es ambiental, social y gobernanza. Es lo que se llama ambiental con la S de social y la S de social y la gobernanza, que me representa las tres, la sostenibilidad de la empresa. Porque sin las tres, yo no puedo dejar las tres a un lado. Y eso lo quiero recalcar a ustedes que son empresarios o las mujeres empresarias que están viendo este programa. Ustedes no pueden dejar aparte la organización de la gobernanza sin tener en cuenta estos dos factores, tanto los ambientales como los sociales, porque eso me da la sostenibilidad de la empresa. Y hoy en día, la empresa debe ser sostenible, porque nada saco yo con sacar una SAS y al año la estoy liquidando, porque eso es lo que está pasando con las cámaras de comercio actualmente. Se crean unas SAS para un determinado momento, pero no miran la importancia de crear esa sociedad con ese fin, con esa estrategia, y que efectivamente se encaminen dentro de ese organismo o entre esa responsabilidad social empresarial. Hablo de esta importancia porque es uno de los puntos, Mónica, la responsabilidad social empresarial, porque no la puedes ligar, porque esa responsabilidad afecta a los proveedores, a los terceros, a todos aquellos que están con el rol interno de la sociedad de la empresa. Esa responsabilidad social empresarial no solo está encaminada en hacer obras, porque por lo general uno encamina a la responsabilidad social empresarial en que vamos, sí, claro, yo hago una obra comunitaria, yo hago donaciones a través de una fundación, ¿sí? Son, claro, son parte del desarrollo de la organización, pero esa responsabilidad social corporativa va mucho más allá en cuanto a ese sostenimiento integral de la sociedad, o sea, de la empresa como tal. Entonces, daría esos tips importantísimos que se revisen internamente sus estatutos, que se revisen cómo están y qué me falta dentro del área para empezar a organizar y ir más allá dentro de mi empresa. Bueno, allí te me pasaste el otro punto que es responsabilidad social empresarial que quiero que tratemos dentro de un ratico y nos diste estos importantes tips para quienes son empresarias. Pero yo me refería un poco más a aquellas personas que quieren entrar a ser consultoras, quieren entrar a participar en estas juntas directivas, a participar en la gobernanza sin ser quizás los dueños de la empresa, porque recuerda que pues lo que estábamos diciendo antes, que no el empresario o la empresaria no puede dedicarse a todo. Entonces aquí hay un marco de trabajo bastante amplio para muchas mujeres que quizás quieren obtener herramientas para entrar o ingresar a un mundo empresarial que es al mundo empresarial y ejercer esa actividad que puede ser bastante provechosa para su vida profesional y de su vida en general. ¿Sí? Entonces, eso lo que yo digo es como el recorrido, listo. Entonces, en tu caso, tú eras abogada, pero pueden haber contadoras, expertas en financiero, economistas, o sea, pueden... Es diversa. Exacto, entonces es un poquito ese paso a paso para cómo me preparo yo para entrar a ser consultora en esta área. ¿Sí? Muy bien. Quieren conocer un poco más sobre el tema. Claro. Una es la importante, Mónica, y para todos. Tengo que capacitarme, tengo que empezar a aprender, ¿sí? Tengo que ir a los entes de control. ¿Ante quiénes?
puedo acudir ante charlas a través de ProMujer, podemos hacer charlas en donde se empiezan a capacitar. ¿Qué es la importancia de tener una junta directiva? ¿Por qué la importancia de tener una junta directiva, cierto? Entonces, a nivel de la experticia, dependiendo del ámbito en donde estés, empiezas a mirar y empiezas a estudiar esas normatividades que te puedan dar para ingresar al mundo empresarial. Esa pregunta también es Mónica, definitivamente, bueno, podría decirte que la experiencia depende del área en la cual está enfocada, ¿cierto? Porque no todo el mundo puede desarrollar, pues, ser consultor, ¿cierto? Hay personas que tienen experticia en estrategia, ¿sí? Hay personas que tienen experticia financiera, ¿sí? O sea, contadores, financieros, tributaristas, y hay personas que conocemos la ley, como en mi caso, ¿sí? Hay personas que conocen de la administración de los negocios y conocen de la estrategia. Hay personas que son expertas en antropología y conocen el estudio social, el entorno social de la comunidad como tal. Entonces, por eso hablamos que si están en esa capacidad y tienen su profesión, ¿sí?, pueden comenzar a mirar qué es el gobierno corporativo y cómo empiezas con ese gobierno corporativo a estudiar y capacitarse. O sea, primordialmente sí hay que capacitarnos en el tema, Mónica, de unas capacitaciones muy claras. Hay capacitaciones que nosotros, pues como dentro de mi experticia la podemos hacer, pero hay entes que también las hacen charlas sobre el gobierno corporativo. Tenemos a Confecámara, ¿cierto? Tenemos a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio de Bogotá está muy relacionada con el tema de gobierno corporativo, capacita mucho, hace capacitaciones gratis en estos temas. Yo también podría, en el sentido de enseñarles a conocer cómo es el desarrollo empresarial, porque así es que comienza uno en esas tomas de decisiones. Y yo pienso que la experiencia, Mónica, la experiencia también te da mucho, porque la experiencia te hace aprender todos los días más de una empresa. Uno piensa que se conoce la empresa, pero uno nunca conoce la empresa. Cada empresa es como un vestido. Cada empresa, yo las asemejo a las empresas, cada empresa tiene su forma de ser y su estructura de ser. Y no hay un gobierno corporativo no puede ser único. Cada gobierno corporativo se adapta a su empresa, a lo que yo quiero en la empresa, porque el gobierno corporativo no amarra, porque muchos empresarios piensan que el tener gobernanza empresarial estoy amarrando a mi empresa. No, la estoy protegiendo de que sea sostenible, la estoy protegiendo de que se adecue. Eso serían como esos tips que yo pienso, Mónica, porque hay que aprender del tema empresarial y te lo hace a través de capacitaciones, ¿sí? de la expertise de capacitaciones. Era un poco de decirte que eso es fácil, sacar la cartilla y aplicarla, pero sí hay mucho. Yo pienso que hay mucho de un tema teórico, pero en este tipo de consultoría, en la práctica hace el maestro, bueno, en casi todas, ¿no? La práctica hace el maestro, así que pues recordamos de todas formas que el Centro de Estudios tendrá también charlas como esta, porque la idea es que ustedes conozcan sobre estos temas y si se interesan, pues profundicen un poco más. Vamos a tener cursos virtuales referidos también a gobernanza y sobre todo gobernanza pro mujer, que es esa gobernanza que va transversalizada con esa visión en donde la mujer va a tener una participación igualitaria o paritaria con los hombres que pertenezcan a la empresa. Tenemos poco tiempo ya, Adriana. Yo quisiera que cerráramos con esta información sobre la responsabilidad social empresarial, que nos expliques un poquito, muy brevemente, porque no queremos extendernos, ya estamos en una hora avanzada de la noche, un poco el tema de responsabilidad social empresarial y por qué la importancia de que sea pro mujer. Gracias. Claro. Responsabilidad social empresarial, como les decía, no es únicamente
no es únicamente el entorno, sino es todo, sostenible. La sostenibilidad empresarial. Yo lo llamaría más ahora, sí, Mónica, perdóname, ha cambiado un poco el discurso. Hoy en día estamos hablando en el mundo empresarial más de la responsabilidad social empresarial, ser la empresa sostenible socialmente. ¿Sí? Ese es como el tema que se está desarrollando hoy en día. Empresa sostenible. Entonces, ¿qué me hace sostenible? ¿Qué me hace sostenible empresarialmente? Te voy a dar unos tips para que más o menos nuestros oyentes, mujer empresaria que están aquí, que quieren tener y mirar y saber sobre esta sostenibilidad empresarial, es primero mirar estratégicamente cómo estoy organizada mi empresa, pero esa empresa, ¿a quién está afectando dentro de esos terceros? Yo creo que es uno de los principales términos de sostenibilidad. Estrategia corporativa y misión corporativa, ¿sí? Revelación de información, trazabilidad en la relación interna de la empresa con sus empleados, con sus colaboradores, pero también con esos terceros que puede estar afectando la operación de mi empresa. Ya los habías mencionado tú, que eran los stakeholders o ellos, aquellos terceros de la comunidad, ¿sí? Porque uno no puede saber o las empresas a veces no determinan cómo los estoy afectando. Otro de los tercer punto importantísimo para esa sostenibilidad empresarial, y lo reitero mucho, es la revelación de información. Cuando hablamos de revelación de información, y estoy hablando en el mundo empresarial, es la rendición de cuentas. Rendición de cuentas internas de los gerentes hacia la junta directiva y hacia los propietarios de las empresas, ¿sí? Y esa rendición de cuentas, ¿por qué es tan importante? Porque en esa rendición de cuentas está todo lo que se está ejecutando al interior de la empresa, que puede ser la parte externa con los stakeholders, con los temas ambientales, con los permisos, con las instituciones, o sea, con las instituciones que yo debo reportarle internamente porque no sé a qué mundo empresarial estoy, tengo mi objeto social, al textil, a una empresa de cementos, a una empresa de ferreterías, a una empresa de chocolates, a una empresa azucarera, al ingenio del Risaralda, dependiendo en donde tú estás ubicado, tienes una serie de normatividad que debes cumplir. Y en esa serie de normatividad son los mínimos legales y mínimos contables que se debe tener dentro de una empresa. Ese sería el otro punto, establecer claramente el mapa de riesgos empresariales. Creo que ese es uno de los puntos alertas que también se debe tener para esa responsabilidad en sostenibilidad empresarial socialmente. ¿Qué otro punto importante? No descuidar la comunicación que debe tener en la vigilancia de la junta directiva o comités o como los tengan ustedes, en que la junta siempre esté pendiente de las actuaciones de la alta gerencia. Porque en la empresa tenemos actuaciones de ¿qué? Propiedad de la empresa, que son los accionistas, importante determinarlo, propiedad de la empresa, los accionistas, los directores, que son las juntas directivas o los comités consultivos o el consejo de directores. Tenemos también dentro del tercer punto importantísimo es la alta gerencia, o sea, el equipo gerencial, el equipo que está con las riendas dentro de la empresa, y la sostenibilidad empresarial dentro de los 6 tips del gobierno corporativo, la sostenibilidad. Quinto, la arquitectura del control interno, el control interno que debe tener dentro de la empresa, porque puede haber que se estén ejecutando, pero debe haber alguien que vigile las normas internas, lo que hoy llamamos el compliance de la empresa. Entonces, importantísimo. Y sexto, la comunicación entre todos. Esos serían los 6 tips importantes para la sostenibilidad empresarial. Entonces,
No sé si te quedó un poco claro o quedaron más temas para de pronto mirar en otra capacitación cada uno de esos tips. Cómo se Claro, pueden implementar. está muy claro y es muy bueno que lo hayas desarrollado como numerado, pero obviamente esto es un tema extenso y muy interesante que podemos tratar ya en un cursillo virtual que pues vamos a sacar adelante antes de la presentación de nuestro congreso y valga la pena la invitación para que se traten estos y otros temas referidos al mundo empresarial y a la equidad de género corporativa y el empoderamiento femenino empresarial en el primer Congreso Colombiano de Equidad y Empoderamiento que vamos a estar organizando y que pues se movió a la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué se movió a la ciudad de Barranquilla? Porque Barranquilla es la ciudad industrial de Colombia en donde están y tienen su base muchas industrias muy importantes del país y van a recibir con seguridad o vamos a recibir a muchos empresarios y empresarias que quieran expandir su conocimiento en estos temas netamente empresariales, muy del ámbito laboral de los trabajadores y en los sistemas de certificación de calidad. Así que Adriana, yo te agradezco mucho esta participación hoy, esta atención a mi invitación a nuestro programa y quedamos con ese pendiente de hacer un programa donde se extiendan un poquito más los temas y podemos hacerlo estilo curso desde el Centro de Estudio Justicia Pro Mujer. ¿Qué te parece? Perfecto, no tengo ningún problema, con muchísimo gusto y las espero a todas en este congreso. Allí también estaré hablando de estos temas un poco más en debate, ¿no? Más Sí. profundizados en cada uno de estos 6 tips tan importantes de los empresarios y en el gobierno corporativo. Y recordemos que este congreso, las empresas que participen en el congreso, pues van a acceder al sello Justicia Pro Mujer y los empleados quedan certificados de que participaron y que hicieron esa especie de curso dentro del mismo Congreso. Así que bueno, vamos evolucionando, todavía faltan varios meses para el Congreso, pero mientras tanto agradecidos con todos estos participantes y específicamente contigo, Adriana Ortiz Castañeda, que nos has ilustrado sobre este importante tema a nivel empresarial. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Mónica. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche en el Centro de Estudios Justicia Pro Mujer en su programa. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.